Con gusto, presidente. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que la Constitución en el artículo 37 establece que el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Asimismo, en su artículo 65 de la misma ley primaria establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 2. Que enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, como es el caso del cáncer y la insuficiencia renal crónica. Comprenden para el trabajador o trabajadora un periodo de tiempo de aplicación del tratamiento y de su recuperación, lo cual conlleva repercusiones laborales, pero principalmente patrimoniales, empeorando las condiciones de vida de las personas que lo padecen, sus familias y las comunidades. 3. Que los trabajadores que sufren de estas enfermedades, en ocasiones no se les concede en el sistema de salud pública una extensión a la incapacidad para poder recuperarse y sobrellevar las secuelas de cada sesión de tratamientos, como la radioterapia, quimioterapia o diálisis, según sea la enfermedad, causándole efectos como fatiga, dolores severos corporales, vómitos, mareos, entre otros, los cuales limitan su fuerza y capacidad laboral. 4. Que es por ello que se vuelve necesario reformar el Código de Trabajo a fin de otorgar estabilidad laboral a las personas con padecimientos de enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, con el fin de garantizarles condiciones laborales favorables. En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decretan las siguientes: reformas al Código de Trabajo. Artículo 1. Adiciónase un ordinal 17 al artículo 30 de la siguiente manera. Artículo ordinal 17. Realizar cualquier distinción, exclusión o despido a todo trabajador o trabajadora a quien se le diagnostique y certifique por medio de las instituciones oficiales relacionadas con el sector salud el padecimiento de enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, quienes tendrán el derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que ha tenido antes de la emisión de la referida certificación médica, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 64 y 82 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Artículo 2. Refórmase el inciso primero del artículo 110 de la siguiente manera. Artículo 110. Se prohíbe a los patronos asignar a mujeres embarazadas o que padezcan de enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, trabajos que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado o enfermedad, a partir de su diagnóstico y hasta haber agotado el tratamiento respectivo. Artículo 3. Intercálese
A continuación del artículo 308, los artículos 308A y 308B con el texto siguiente. Artículo 308A. No podrá ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que padezca de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante. Dicha garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido el diagnóstico médico correspondiente y se extenderá 3 meses después de haberse concluido el tratamiento médico respectivo, salvo las causales establecidas en el artículo 50 de este código. Artículo 308B. En los casos del artículo anterior, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora con enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, durante el tiempo requerido para su tratamiento, así como el tiempo requerido para su recuperación. Disposición transitoria, adecuación de normativa. Artículo 4. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para la aplicación de la normativa anterior, deberá adecuar su reglamentación en un plazo no mayor de 60 días, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de febrero del año 2019. Pasaré a leer el segundo decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que la Constitución en el artículo 37 establece que el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Asimismo, en su artículo 65 de la misma ley primaria, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 2. Que enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, como es el caso del cáncer y la insuficiencia renal crónica, comprenden para el trabajador o trabajadora un periodo de tiempo de aplicación del tratamiento y de su recuperación, lo cual conlleva repercusiones laborales, pero principalmente patrimoniales, empeorando las condiciones de vida de las personas que lo padecen, sus familias y las comunidades. 3. Que los trabajadores que sufren de estas enfermedades en ocasiones no se les concede en el sistema de salud pública una extensión a la incapacidad para poder recuperarse y sobrellevar las secuelas de cada sesión de tratamiento de radioterapia, quimioterapia o diálisis, según sea la enfermedad, causándole efectos como fatiga, dolores severos corporales, vómitos, mareos, entre otros, los cuales limitan su fuerza y capacidad laboral. 4. Que con el fin de armonizar las distintas disposiciones legales de la materia, se vuelve necesario reformar la Ley del Servicio Civil, a fin de otorgar estabilidad laboral a los servidores públicos con padecimientos de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada,
previa validación de su médico tratante, con el fin de garantizarles condiciones laborales favorables. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decretan las siguientes reformas a la Ley del Servicio Civil. Artículo 1. Adiciónase un literal M al artículo 29 de la siguiente manera. Literal M. De no ser objeto de despido o destitución el empleado o empleada que padezca de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante. Dicha garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido el diagnóstico médico correspondiente y se extenderá 3 meses después de haberse concluido el tratamiento médico respectivo, salvo las causales establecidas en los artículos 53 y 54 de esta ley. En estos casos, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al empleado o empleada con enfermedades antes descritas durante el tiempo requerido para su tratamiento, así como el tiempo requerido para su recuperación. Artículo 2. Adiciónase un literal P al artículo 32 de la siguiente manera. Literal P. Asignar a mujeres embarazadas o que padezcan de enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada previa validación de su médico tratante, a trabajos que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado o enfermedad, a partir de su diagnóstico y hasta haber agotado el tratamiento respectivo. Artículo 3. Adiciónase un inciso segundo al artículo 52 de la siguiente manera. Queda prohibido al empleador realizar cualquier distinción, exclusión, despido o destitución a todo empleado o empleada a quien se le diagnostique y certifique por medio de las instituciones oficiales relacionadas con el sector salud el padecimiento de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada previa validación de su médico tratante, quienes tendrán el derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que ha tenido antes de la emisión de la referida certificación médica, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 64 y 82 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Disposición transitoria, adecuación de normativa. Artículo 4. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para la aplicación de la normativa anterior, deberá adecuar su reglamentación en un plazo no mayor de 60 días, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 14 días del mes de febrero del año 2019. Tercer proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que la Constitución en el artículo 37 establece que el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Asimismo, en su artículo 65 de la misma ley primaria, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 2. Que enfermedades crónicas
incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada previa validación de su médico tratante, como es el caso del cáncer y la insuficiencia renal crónica, comprenden para el trabajador o trabajadora un periodo de tiempo de aplicación del tratamiento y de su recuperación, lo cual conlleva repercusiones laborales, pero principalmente patrimoniales, empeorando las condiciones de vida de las personas que lo padecen, sus familias y las comunidades. 3. Que los trabajadores que sufren de estas enfermedades en ocasiones no se les concede en el sistema de salud pública una extensión a la incapacidad para poder recuperarse y sobrellevar las secuelas de cada sesión de tratamientos, como la radioterapia, quimioterapia o diálisis, según sea la enfermedad, causándole efectos como fatiga, dolores severos corporales, vómitos, mareos, entre otros, los cuales limitan su fuerza y capacidad laboral. 4. Que con el fin de armonizar las distintas disposiciones legales de la materia, se vuelve necesario reformar la ley de la carrera administrativa municipal, a fin de otorgar estabilidad laboral a las y los servidores públicos municipales con padecimientos de enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, con el fin de garantizarles condiciones laborales favorables. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decretan las siguientes reformas a la ley de la carrera administrativa municipal. Artículo 1. Adiciónase un numeral 14 al artículo 59 de la siguiente manera. Numeral 14. A no ser objeto de despido o destitución el empleado o empleada que padezca de enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante. Dicha garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido el diagnóstico médico correspondiente y se extenderá 3 meses después de haberse concluido el tratamiento médico respectivo, salvo las causales establecidas en los artículos 68 de esta ley. En estos casos, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al empleado o empleada con enfermedades antes descritas, durante el tiempo requerido para su tratamiento, así como el tiempo requerido para su recuperación. Artículo 2. Adiciónase un numeral 10 al artículo 61 de la siguiente manera. Numeral 10. Asignar a mujeres embarazadas o que padezcan de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, a trabajos que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado o enfermedad a partir de su diagnóstico y hasta haber agotado el tratamiento respectivo. Artículo 3. Incorpórese un artículo 61A de la siguiente manera. Artículo 61A. Queda prohibido a los funcionarios y empleados de carrera realizar cualquier distinción, exclusión, despido o destitución a todo empleado o empleada a quien se le diagnostique y certifique por medio de las instituciones oficiales relacionadas con el sector salud el padecimiento de enfermedades crónicas incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes,
rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada previa validación de su médico tratante. Quienes tendrán el derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que ha tenido antes de la emisión de la referida certificación médica, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 64 y 82 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Disposición transitoria, adecuación de normativa. Artículo 4. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para la aplicación de la normativa anterior, deberá adecuar su reglamentación en un plazo no mayor de 60 días, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 14 días del mes de febrero del año 2019. Decreto número 4. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que la Constitución en el artículo 37 establece que el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio. Asimismo, en su artículo 65 de la misma ley primaria, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. 2. Que enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, como es el caso del cáncer y la insuficiencia renal crónica incapacitante, comprenden para el trabajador o trabajadora un periodo de tiempo de aplicación del tratamiento y de su recuperación, lo cual conlleva repercusiones laborales, pero principalmente patrimoniales, empeorando las condiciones de vida de las personas que lo padecen, sus familias y las comunidades. 4. Que los trabajadores que sufren de estas enfermedades en ocasiones no se les concede en el sistema de salud pública una extensión a la incapacidad para poder recuperarse y sobrellevar las secuelas de cada sesión de tratamientos como la radioterapia, quimioterapia o diálisis, según sea la enfermedad, causándole efectos como fatiga, dolores severos corporales, vómitos, mareos, entre otros, los cuales limitan su fuerza y capacidad laboral. 5. Que con el fin de armonizar las distintas disposiciones legales de la materia, se vuelve necesario reformar la ley de la carrera docente, a fin de otorgar estabilidad laboral al personal docente con padecimientos de enfermedades crónicas incapacitantes, que requieren controles médicos frecuentes y rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, con el fin de garantizarles condiciones laborales favorables. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decretan las siguientes reformas a la ley de la carrera docente. Artículo 1. Adiciónese los numerales 11C, 11D y 11E al artículo 30 de la siguiente manera. Numeral 11C. Gozar de estabilidad laboral en el cargo en caso de padecer de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada previa validación de su médico tratante. Dicha garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido el diagnóstico médico correspondiente y se extenderá 3 meses después de haberse concluido el tratamiento médico respectivo,
salvo las causales establecidas en el artículo 32 de esta ley. Numeral 11D. A no ser objeto de distinción, exclusión o discriminación por el hecho de habérsele diagnosticado y certificado por medio de las instituciones oficiales relacionadas con el sector salud el padecimiento de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, teniendo el derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que ha tenido antes de la emisión de la referida certificación médica. Tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 64 y 82 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Numeral 11E. Asignar a mujeres embarazadas o que padezcan de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante. A trabajos que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado o enfermedad, a partir de su diagnóstico y hasta haber agotado el tratamiento respectivo. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 14 días del mes de febrero del año 2019. Leído los proyectos de decreto, presidente.